Hermanos, busquen su Biblia, por favor, Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 15 en adelante hasta el final. No vamos a estudiar todo este pasaje, no podemos, no nos da el tiempo. Y probablemente no vamos a volver a Eclesiastés sino hasta enero nuevamente. Le explico por qué. Yo la próxima semana, recuerde que voy a estar fuera de Santiago, voy a Temuco, puntualmente a pillarle el bus a la iglesia del pastor Fernando Astorga. Estoy invitado para predicar allí este fin de semana. Entonces también le pido que estén orando. Voy a viajar el viernes en la noche, llegando el sábado a eso de las 6:30 de la mañana, y regreso el domingo en la noche para llegar el día lunes a eso de las 7 de la mañana a Santiago. Entonces le pido que estén orando por eso. Los jóvenes también no van a estar, va a haber un buen grupo afuera. Entonces Leo ya está coordinando el tema de cómo se van a predicar las alabanzas. Probablemente Juan, Alexandra van a estar ahí preocupados de lo que tiene que ver con la transmisión, con las proyecciones. Entonces ellos están ahí. ¿No es cierto, Alexandra? ¿Sí? Ya. Marito, eres mi regalón. Hoy día eres mi regalón. Como dicen, la necesidad tiene que... No, ¿en qué estaba? Ya, entonces yo... le estaba explicando. Luego, la semana siguiente vamos a tener la visita de un hermano que sirve como misionero con Palabra de Vida en Perú. ¿Cómo se llama el hermano? Benjamín. Y viene con su esposa y su hijito. Nosotros hemos estado orando por ellos con matrimonio. Y particularmente estuvimos orando por el chiquitito cuando estuvo delicado de salud. Después viene Navidad, después viene Año Nuevo. Entonces, lógicamente, en esas épocas, en esos días, queremos también estar enseñando algo urgente a la fecha, ¿no? Entonces, probablemente hoy va a ser el último día que vamos a estudiar aquí en Eclesiastés, y ya no retomaríamos luego hasta enero nuevamente. Pero por favor, estén leyéndolo. Siempre es bueno estar leyendo, estar recordando. Recuerde también que en la página de Facebook de nuestra iglesia están los videos subidos con las predicaciones, y también en nuestra página de YouTube también están las predicaciones, y las predicaciones para atrás, más antiguas, también están. Entonces usted puede mirar ahí para ir recordando lo que hemos estado estudiando. Eclesiastés capítulo 7, verso 15. Me gustó como leímos de manera alternada. Vamos a hacer así. Yo leo el 15, ustedes leen el 16, y así vamos, ¿no? Hasta el final. Dice lo siguiente: todo esto visto en los días de mi vanidad, junto hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Luego de que conoces y también aquello parte de tu mano, porque aquel que ayude saldrá bien de todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso.
He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre de mí he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hay. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor amado, gracias por este día, gracias por su palabra y rogamos que usted nos guíe, que usted hable a nuestros corazones, que usted hable a nuestra vida, conforme a nuestra necesidad, que usted bien conoce, pero también conforme a su voluntad. Lo rogamos, lo pedimos todo por el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Capítulo 7, verso 15, es un texto interesante. Dice lo que dice Salomón, el predicador, el rey. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Cuando nosotros comenzamos a estudiar este libro, y hicimos una pequeña biografía acerca de Salomón, entre las cosas que fuimos mencionando, no solamente dijimos que era hijo de David con Betsabé, la que había sido la mujer de Urías Eteo, también dijimos que fue un hombre sabio, que al inicio de su reinado, cuando Dios le ofrece y le dice, bueno, pide lo que tú quieras que yo te daré, pide fama, pide fortuna, pide sabiduría, pide lo que tú quieras, pide incluso, en fin, no, seguridad, etcétera, etcétera. Salomón decide pedir sabiduría. Sabiduría para poder guiar a un pueblo tan grande como era la nación de Israel, un pueblo que él también conocía bien y sabía que era un pueblo de alguna manera rebelde, de alguna manera un pueblo porfiado, de alguna manera un pueblo contumaz con Dios. Entonces él pide sabiduría y Dios le concede esa sabiduría, ¿no es cierto? Llegó a ser un hombre afamado por su sabiduría, al punto que personas de otros reinos, reyes, príncipes de otras naciones, venían para oír, porque habían escuchado de la fama de Salomón y venían para oír acerca de Salomón y para escucharle y para poder ver en vivo y en directo, ¿no es cierto?, acerca de la sabiduría de Salomón. Pero también cuando mirábamos la biografía de Salomón, dijimos que Salomón, a causa de a veces pactos políticos, de empezar a depender más de su propia prudencia, de su propio conocimiento, de su propio entendimiento, empezó a establecer ciertos pactos políticos que le llevaron a contraer matrimonio, a casarse con mujeres de otros reinos. El problema es que parece que le quedó gustando este tema y llegó a tener, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? Muchas, ¿no es cierto? 1000 mujeres, entre reinas y concubinas, entre esposas oficiales y concubinas llegó a tener 1000 mujeres. Pero también la Biblia nos dice claramente, y déjeme decir esto es algo que a mí en lo particular me gusta mucho de la Biblia, de la palabra de Dios, me gusta de lo que hace Dios con nosotros. Porque Dios no esconde nuestros defectos, Dios no esconde nuestros pecados. Tampoco es que lo ande exhibiendo, ¿no es cierto?, y refregando en la cara del pecador, ¿no? Pero no los esconde, los expone como un testimonio. Como un testimonio, no para el orgullo del pecador, sino para que el pecador entienda y recuerde siempre de dónde es que el Señor le sacó, le rescató. Generalmente cuando una persona hace una biografía, y sobre todo si son autobiografías, generalmente esas autobiografías esconden los defectos de la persona que está siendo descrita, ¿no? Alguien dijo que la historia siempre la escriben los triunfadores. Y como la historia siempre la escriben los triunfadores, la escriben desde su perspectiva y ellos son los héroes, ¿no? ¿Usted ha visto alguna película de guerra donde los gringos sean los malos? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque el cine que a nosotros nos llega desde allá, pues. Más vale, ¿no? Siempre son los otros.
Los coreanos, los vietnamitas, los soviéticos, los alemanes, siempre ellos. Probablemente si nos llegara cine desde ese sector, usted entiende, ¿no? Los gringos serían los malos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque le estaba mencionando, ¿no? Me gusta esta parte de la Biblia, que la Biblia nunca esconde nuestros defectos, nunca esconde nuestros pecados. Los expone para recordarnos desde dónde el Señor nos sacó. Y cuando la Biblia habla de que 1000 mujeres tuvo Salomón, entre reinas y concubinas, es para exponer un pecado de Salomón. ¿Cuál fue ese pecado? No solamente el pecado del adulterio, porque muy rey sería, pero tener más de una mujer es adulterio. No solamente pecados de índole sexual, porque lógicamente no es normal que un hombre tenga 1000 mujeres, sino que particularmente el pecado de idolatría. Porque usted recuerda, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron las mujeres de Salomón? Desviaron el corazón de Salomón, distrajeron el corazón, lo inclinaron tras los dioses ajenos que estas mujeres habían introducido en el reino de Salomón, en el palacio, particularmente de Salomón. ¿Por qué estoy recordando todo esto? Por la frase en el verso 15, la primera frase: todo esto visto en los días de mi vanidad. ¿Y cuáles son esos días de la vanidad de Salomón? Recuerde que Salomón está haciendo una descripción en el libro de Eclesiastés de aquellos días que él estuvo lejos del Señor porque su corazón había sido desviado tras los ídolos, tras los dioses de sus mujeres. Entonces él está haciendo una descripción de esos días. Ahora es interesante, estaba mirando en las palabras, ¿no? Siempre es bueno, estuve enseñando hasta hace poquito en el Instituto Bíblico Gamaliel métodos de estudio bíblico, principios de estudio bíblico. Y hablábamos acerca del proceso de observación, algo que hemos hablado acá también. Cuando uno estudia necesita observar los textos, necesita leer el texto más de una vez, necesita destacar palabras que en el proceso siguiente, que tiene que ver con la interpretación, va a necesitar entender, comprender, porque generalmente esas palabras nos dan el sentido del pasaje completo. Bueno, estaba haciendo eso y se me ocurrió nuevamente mirar la palabra vanidad. Ya antes hemos hablado de la palabra vanidad, ya antes conversando acerca de vanidad, yo les he dicho a ustedes que esta palabra también se podría traducir como vacío, como hueco, como sin sentido. Eso es vanidad en un sentido. Cuando Salomón describe y dice más de una vez en este libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad, en un sentido le está diciendo, bueno, no, las cosas no tienen sentido, son vacías en sí mismas. Pero sabe que al mirar nuevamente esta palabra, mientras estudiaba, me di cuenta y noté una acepción que no había notado en otra ocasión. No es que no estuviese, que yo no la noté. Yo no me di cuenta de esa acepción mientras estudiaba en el pasado. Y resulta que la palabra vanidad no solamente se puede traducir como vacío, como hueco, como sin sentido, sino que también se puede traducir, ¿sabe cómo? Como ídolo. De hecho, la misma palabra es traducida como ídolo en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, si usted mira en Deuteronomio capítulo 32, verso 21, Deuteronomio capítulo 32, verso 21, dice lo siguiente: ellos me movieron a celos, dice el Señor. Ellos me movieron a celos, con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Bueno, la palabra ídolo ahí es la misma palabra que Salomón utiliza en el 7:15 para vanidad. Y el pasaje sigue diciendo: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 26, dice: pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat,
y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. De nuevo, la misma palabra que se traduce en el 7:15 vanidad, aquí se traduce ídolo. Uno más. Jeremías capítulo 14, verso 22 dice: hay entre los ídolos de las naciones. Ahí está la palabra. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ahora, es interesante, ¿no? Porque cuando Salomón está hablando de que él va a describir todo esto he visto en los días de mi vanidad, uno puede concluir entonces que lo que Salomón está haciendo es describir todo lo que él ha visto. ¿Sabe cuándo, no? Cuando su corazón se volvió un idólatra, porque se fue tras los dioses de sus mujeres. A eso se refiere. Esos son los días que está describiendo Salomón. ¿Pasa algo? ¿No? Ya. Si no, para que la vean ahí. No es que me distraigo con su chiripiolca. Ya. Antes la chiripiolca, eso, muy bien. Prevenida. Está. En el diezmo, ¿no? Sí. Salomón está describiendo en este punto el pasaje estos días, y va a describir esto. Va a describir sus observaciones. Va a describir sus observaciones de cuando él estuvo lejos del Señor, tras los dioses o tras los ídolos que sus mujeres trajeron, ¿no es cierto?, a su reino. Ahora, hermano, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué es un ídolo? Porque a veces hablamos de esto, ¿no? Pero no hablamos de este tipo de palabras, pero no sabemos qué significan efectivamente estas palabras. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué entiende usted por un ídolo? Algo que ocupa el lugar de Dios. ¿Sí? Sí, es una buena definición para ídolo, ¿no? Ahora, si ustedes buscan un diccionario secular, va a encontrar dos definiciones, o va a encontrar más, pero estas dos encontré yo que me gustaron bastante. La primera dice así: desde el punto de vista o en el ámbito religioso, dice lo siguiente: es la figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se adora y que se rinde culto como si fuese el Dios verdadero. Eso es un ídolo. Se lo repito: figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera el Dios verdadero. Eso, como dije, es en el ámbito religioso. Esta semana, el viernes, me visitaron un par de jóvenes en casa, tuvimos una linda conversación, buena conversación. Y de pronto empezamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Y no sé por qué llegamos al punto que yo les dije: ¿qué dirían ustedes y qué pensarían ustedes, iglesia, si yo les dijese que yo creo en la Virgen María? Algunos quizás dirían: me debo cambiar de iglesia. ¿Está bien? Porque no la adoro. Ahí está el punto, ¿no? O sea, yo debo creer en la Virgen María. La Biblia habla de la Virgen María. Cristo nació de una virgen llamada María. Ahora, lo que yo no creo es que ella siguió siendo virgen después. Yo no creo en la Inmaculada Concepción de María. Hermano, usted entiende lo que es la Inmaculada Concepción de María, ¿no? No es que María concibió a Jesús de manera inmaculada, sino que ella fue concebida de manera inmaculada. Y eso significa sin pecado. Por eso, Dios te salve María, llena de gracia, sin pecado concebido. ¿No? No me sé todo el resto.
Una parte no. Pero eso significa. Entonces yo le decía a este joven, ¿qué dirías tú si yo te digo, yo creo en la Virgen María? Yo primero la pensó, dudó, después me dijo, explíqueme. Y le expliqué. Ahora, para algunas personas, María es un ídolo, ¿no? Y la adoran como si fuera un ídolo, como si fuera el Dios verdadero, como lo es. Yo le decía después a estos mismos jóvenes, ¿qué pensarías si yo te dijera, y qué pensarían ustedes, hermanos, si yo les dijera que yo soy católico apostólico? ¿No somos evangélicos? Sí, pero yo soy católico apostólico, ¿no? Chileno, eso sí, no romano. Católico significa universal. Apostólico, que cree en la enseñanza, es apostólico. Y yo no soy romano y no sigo la línea de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Sino que soy chileno. Ahora, en estricto rigor, soy cristiano. Ahora, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque de pronto hay cosas que se transforman en ídolos en nuestra vida. Le dije que la primera definición que les mencioné, tenía que ver desde el punto de vista o desde el ámbito religioso. Pero en lo que es general, en lo que es más común, fíjese cómo dice la siguiente definición que me gustó y que encontré. Dice que es una persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Me voy a acusar. Me voy a confesar con ustedes. El viernes le hice bullying a una persona. Una persona, el jueves, antes de que comenzara la reunión, nos pusimos a conversar de un tema acerca del Mundial de Fútbol. Los que estábamos ahí, no éramos 3 personas. Empezamos a conversar sobre un tema particular. Y el viernes se estaba transmitiendo un partido a la mañana. Y resulta que cobraron un penal a favor de un equipo. Patearon el penal y lo perdieron. Y el debate el jueves, no sé si te acuerdas, Pablo, tú estabas en esa conversación, fue, decían, no, pero es que son tramposos. Y le dije, son tramposos, pero cobraron penal hace 4 años o 8 años atrás, no me acuerdo, patearon el penal y lo perdieron. No es culpa de los tramposos, es culpa del que no supo patear el penal. ¿Sí? Al día siguiente me escribió una persona y me dice, pastor, tenía razón. Son pavos, no saben patear penal. Porque volvieron a patear un penal y lo volvieron a perder. Entonces yo le dije, bueno, es que yo sé un poquito más de fútbol que tú. Espero no ofender a nadie con esto, era una broma, por favor. Le dije, por algo tú eres de la U, yo soy de Colo Colo. Pero es una broma entre nosotros dos, por eso digo. ¿Usted sabe que equipos de fútbol se pueden transformar en ídolos? Equipos de fútbol se pueden transformar en ídolos. Actividades particulares y personales se pueden transformar en ídolos. Incluso la familia se puede transformar en un ídolo. Usted recuerda que en Mateo 24, Mateo 25, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de su segunda venida ya literal a la tierra, no a las nubes por la iglesia, sino literal a la tierra. Cuando Él dice la tierra, Él le hace una advertencia, ¿no? Rogad que no sea en invierno, rogad que no sea en día de reposo. ¿Por qué? Porque está hablando a la nación de Israel, ¿no? Rogad que no sea, y le dice, rogad que no sea. Yo a veces pienso y digo, rogad que no sea en cumpleaños, rogad que no sea en vacaciones, rogad que no sea en días de fiesta, en días de matrimonio. Rogad que no sea en esos días. Porque a veces nosotros ponemos todo eso por delante antes del Señor. Ponemos todo eso por delante. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras visitas. Fíjese que años atrás a mí me pasaba lo siguiente, ¿no? Pastor, nos gustaría que venga a almorzar con la familia el día domingo a la casa. Ningún problema, gracias hermano, sí, vamos. Llegábamos el día domingo al culto, ¿no? Y resulta que de la familia solo estaba el marido. Yo le preguntaba a su esposa,
No, que como ustedes van un día a almorzar a la casa, se quedó preparando todo para recibirlos. Y decía, desde ese día, ¿sabe qué pasó, no? Desde ese tiempo, ¿sabe qué pasó? Que dejamos de recibir invitaciones los días domingos a almorzar. Porque yo no quiero que usted se quede en la casa porque va a ir el pastor a almorzar a su casa ese día domingo. Yo prefiero que venga al culto. Y del culto nos vamos todos, y si tenemos que comer a las 6 de la tarde, comemos a las 6 de la tarde. Pero ¿por qué usted se va a quedar en la casa? Porque va a recibir una visita. Creo que le he contado esta historia, ¿no? Mis padres vinieron al Señor y quizás no conocían mucho de la Biblia, pero eran temerosos del Señor. Y si alguien venía de visita a nuestra casa el día domingo, ellos sabían que tenían que llegar al templo, porque estábamos en la escuela dominical y en el culto. Y si ellos llegaban el día viernes y se quedaban hasta el día domingo, sabían que el domingo tenían que ir con nosotros a la iglesia. No se podían quedar. Y si querían venir el día domingo a la tarde, tenían que llegar al templo, porque eran de esa iglesia bautista antigua, ¿no? Que tenían culto mañana y tarde. Entonces sabían que tenían que llegar al culto. Hoy día no. Hoy día, pastor, perdone, es que me llegó la tía, me llegó la prima, me llegó la hermana, me llegó un hermano, me llegó el hijo, me llegó este otro. Y quiero decirle una cosa, no es pastor, no soy yo el que está esperando, no soy yo el que ponen de lado. ¿Entiende, no? Porque no es a mí al que están poniendo a un lado. ¿A quién están poniendo a un lado? Es al Señor. Porque su relación con el Señor es su tiempo de comunión con el Señor, no mi tiempo de comunión. Yo les decía antes, yo no dudo de su lectura bíblica, yo no dudo de su tiempo de oración personal en la semana, no dudo en absoluto, pero le pido, priorice su tiempo de comunión con el Señor juntamente con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, delante del Señor. Que nada ocupe ese tiempo, que nada ocupe ese lugar. Que nada. Él debe ser lo que en su vida. Tiene 7 días en la semana. De los 7 días en la semana, ¿cuánto tiempo pasamos en el templo? 2 horas y media el día domingo, 3 horas, cuando el pastor predica largo, 3 horas. El día jueves 2 horas, son 5 horas en la semana. Usted puede colocar y puede ubicar en el resto de la semana todo el resto de cosas, todas las demás cosas. ¿Por qué tiene que ser justo el jueves? ¿Por qué tiene que ser justo el domingo? Ahora, si usted me dice, pastor, es que yo trabajo en una empresa con turnos y me fijan turnos, ahí yo no tengo nada que hacer. Es la forma en que el Señor está proveyendo para su vida. Y si usted puede buscar otro trabajo y cambiar, haga. Pero si no, tiene que atender a eso. Pero cuando no tiene ese problema, priorice al Señor en su vida. Porque después, los mismos que no priorizamos al Señor en nuestra vida, cuando tenemos un problema, ahí somos los primeros, ¿no? Señor, pastor, por favor, que oren por esto, que oren por esto otro, que oren por ahí. Y está bien, debemos orar. Pero pareciera que utilizamos al Señor, ¿sabe cómo? Como una muleta, o como un amuleto, que es peor todavía. Que es peor todavía. No sé por qué llegué a este punto, porque por los ídolos, ¿no? Sí. Que no era parte del mensaje, pero no sé por qué llegué a este punto. ¿Ah? Aproveché el impulso. Ya, gracias. Sí, estaba en eso. Dice, bueno, la otra definición es una persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Eso es también un ídolo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Salomón en definitiva? Está haciendo una descripción de las cosas que él vio en los días de su idolatría. En los días en que él estuvo lejos del Señor, alejado completamente porque se dedicó a seguir a aquellos ídolos, a aquellos dioses falsos. Dioses con D minúscula. Dioses con D minúscula.
que sus mujeres trajeron a su palacio, a su reino. Mire cómo sigue el pasaje. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece en su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Qué contradictoria frase, ¿no? Y qué injusto pareciera además. ¿Cómo es eso? De que hay un justo que perece en su justicia. Sin embargo, un impío que obra impíamente, que obra maliciosamente, ve sus días alargados en vez de ver sus días acortados. Es contradictorio, ¿no? Fíjese que no es la única vez que Salomón lo expresa en el libro de Eclesiastés. Un poquito más adelante, en el capítulo 8, verso 14, dice lo siguiente: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece que si hicieren obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Qué injusto, ¿no? Qué contradictorio. Qué contradictorio. Ver prosperar al impío. ¿No le ha pasado alguna vez que uno dice, pero cómo este hombre puede ser tan próspero si es tan malo? ¿Cómo este hombre le puede ir tan bien en la vida si es tan malo? Y uno aquí, al 3 y al 4. Qué injusto, ¿no? Pero es ahí cuando debemos recordar el mensaje de la semana pasada, ¿no? Que necesitamos esperar el fin de las cosas. Porque el fin de las cosas nos revela el propósito que Dios tenía en su plan para nuestra vida. Ahí es cuando debemos recordar eso. Hay un salmo hermoso, el Salmo 37, donde el rey David escribe lo siguiente. Miren lo que dice el Salmo 37, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Se acuerda que le decía que a veces nosotros jugamos, pensamos, pucha, ¿por qué al impío le va tan bien? ¿Por qué a este hombre que es tan malo le va tan bien? Como que envidiamos lo que él tiene, ¿no? El fruto de su impiedad, el fruto de su maldad. Ahora déjeme preguntarle algo. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista humano, ¿no? Ni siquiera desde el punto de vista del creyente, lo estoy diciendo desde el punto de vista del humano. Pero como creyentes, si llegásemos a envidiar la prosperidad del impío, ¿usted envidia el fin del impío? ¿Me están mirando? ¿Usted envidia la prosperidad del impío? ¿Envidia también el fin del impío? No. ¿Sabemos cuál es su fin? Honestamente, yo prefiero mi fin, prefiero andar al 3 y al 4 con la seguridad de mi fin, que ser próspero y tener ese otro fin. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tiene un fin el impío, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué lindo, ¿no? Pensaba en lo que decía hermana Mary cuando hablaba. Me gustó algo que ella dijo: 30 años orando por su marido. Sí. Lindo testimonio de orar por aquellos que están lejos del Señor. Seguir orando, nunca decaer en la oración, porque el Señor a su tiempo. Por mi esposo y por mi hijo, que tiene 42 años, y mi hijo hace un año que también está orando. Muy bien. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Él hará. Esperen. Esperen en lo que Él va a hacer. Pero me gusta el 6. Este es un hermoso texto.
exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Perdón, como la luz. Y tu derecho como el mediodía. ¿Sabes que este texto para mí ha sido una bendición en los años? Descansa. Cuando me han acusado de cosas injustas, descansa. El Señor exhiba tu justicia, no le exhiba tú. Descansa. Que Él va a exhibir tu justicia. Ya ha sido literal. Ha exhibido la justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Nos cuesta eso, ¿no? Primero nos cuesta guardar silencio, porque somos propensos a la queja. Y espera en Él. Nos cuesta, porque somos propensos a desesperarnos. Queremos las respuestas, queremos las cosas aquí y ahora. ¿Se acuerda que hace algunos años atrás se popularizó el caso de un muchacho que llegó a exigir un cuarto de libra al McDonald's en horario de desayuno? Y era imposible que le atendieran, que le vendieran un cuarto de libra en ese horario, porque en ese horario no se vendía ese tipo de comida, solo desayuno. Y él reclamaba, no, que quiero mi cuarto de libra, y le pegaba al megón y se popularizó eso, ¿no? Quiero mi cuarto de libra ahora. Déjeme decirle que nosotros no somos muy distintos que ese muchacho. Yo también esperaría mi cuarto de libra ahora, ¿no? Me gusta ese sándwich, que me gusta del McDonald's. Y si es doble, es mejor. Paso el dato para los regalones, por ahí, si alguno quiere. Somos impacientes, ¿no? Guarda silencio ante Jehová. Nos cuesta guardar silencio. Espera en Él. Nos cuesta esperar en Él. Pero no nos cuesta hacer esto, lamentablemente. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Somos propensos a esperar por el hombre que hace maldad. Siempre nos estamos cuestionando, es injusto. Es injusto. Justamente este viernes, cuando me visitaban estos jóvenes, estábamos hablando acerca de la predicación del día domingo pasado, recién pasado. Y hablábamos de esto. Que cuesta esperar en el Señor, cuesta esperar para poder llegar a comprender el plan, el propósito del Señor. Uno de ellos me decía lo siguiente: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Eso significa que en la medida que voy conociendo la voluntad de Dios voy a ser feliz? Me gustó, estos días en Palabra Vida están en la conferencia misionera, me gustó algo que dijo uno de los pastores que está enseñando estos días. Él dijo: Dios está interesado en tu santificación, no en tu felicidad. A Dios le importa que seamos santos, no que seamos felices. Porque para ser felices tenemos toda la eternidad. Esa es la verdad. Miren, si cuando usted cierre los ojos aquí y los abra allá, va a ser feliz por toda la eternidad. Espero no decir una herejía. Se va a aburrir de ser feliz. No se va a aburrir. Para que se entienda, ¿no? Ahora, yo sé que yo no siempre soy feliz. Yo lo sé. No me ponga a sacar a hermana Sandra, por favor. Yo sé que yo no siempre soy feliz. Pero debemos tratar de ser felices. No solo en el corazón, también en el rostro. Me acuerdo de los primeros años en la iglesia en Recoleta, el pastor Andrés muchas veces nos decía: ¿está feliz? Y decíamos: sí. ¿Qué es lo que decía después? Comuníqueselo a su casa. Comuníqueselo a su casa. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Les contaba, este viernes cuando vinieron estos muchachos, estábamos hablando de esto. Y me recordé un par de títulos de libros que les recomendé, y se los recomiendo. Si los quiere leer, si los puede leer, si los puede buscar.
en alguna buena librería cristiana para leer, son buenos libros. Confiando en Dios, aunque la vida duela. Del autor Jerry Bridges. El otro libro, buen libro, de un autor un poco más conocido, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson. Ahora, déjeme decirle, estos dos títulos de libros son títulos bien sugerentes, ¿no? Son bien sugerentes. ¿Cómo confío en Dios cuando la vida duele? Generalmente cuando la vida duele uno tiende más a rebelarse que otra cosa. ¿Cómo lo hago cómo es que hago para entender aquellas cosas que pareciera que Dios está haciendo y que no tienen sentido? A mí me impactó leyendo este libro del Dr. Dobson en el caso de un caso particular, un muchacho que va a estudiar a la universidad, un muchacho fiel al Señor, piadoso, temeroso del Señor, va a estudiar a la universidad, medicina, con el deseo de poder titularse e ir a servir a África, a niños, con excelentes calificaciones en su primer semestre, y que dentro del primer año desarrolla un cáncer terminal y muere. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo él, que tiene una vida por delante, un futuro próspero por delante, el deseo de servir al Señor, que ha sido fiel y temeroso del Señor, y eso? ¿Cómo? Cuando estudiaba y leía esto me recordaba del caso, no sé si Iván te acuerdas. En mi segundo año viajamos con los colombianos. En realidad viajamos con las colombianas y un colombiano. Eran 5 o 6 colombianas y un colombiano. Este colombiano se llamaba William. Un hombre grande. Ya no era joven. Comparado con nosotros no pasábamos los 20 años. William andaba sobre los 30, probablemente 35 años. Ya no era joven para nosotros en esa época. Un hombre grande. Grande físicamente, grande estatura y corporalmente grande. Como yo era muy flaco en esa época, ¿qué es lo que hicieron? Nos combinaron. Como él era muy grande y yo era muy flaco, a mí me sentaron al lado de él en el bus, porque él podía ocupar la parte del asiento que yo no ocupaba. Nos fuimos conversando. Por años él había querido ir a estudiar al Instituto Bíblico, no había podido. Así que se dedicó a trabajar y juntó dinero. Y él se fue a estudiar al Instituto Bíblico y pagó todos sus años. Él pudo hacer eso. Él iba con esa tranquilidad. Había pagado todos sus años de estudio. Llegó al Instituto Bíblico, tuvimos nuestra semana de adaptación, comenzamos nuestras clases. Primera o segunda semana iban, ¿no? Sí. No fue antes del mes. William enfermó gravemente y falleció. Trabajó para estudiar. Pagó sus estudios completos. Vino a estudiar después de muchos años. Y vio cumplido su sueño, vio cumplido su deseo. Por menos de un mes no alcanzó a dar ni exámenes. Y uno se pregunta, ¿pero por qué, Señor? ¿Cómo, Señor? Déjeme decirle que esto es lo que está mirando de alguna manera Salomón. Y esto es lo que está describiendo de alguna manera Salomón. Está haciendo esta descripción de las cosas que observa un hombre que está lejos de Dios y que está juzgando las cosas de manera incorrecta, indebida, porque no las está juzgando pensando en lo que Dios está haciendo, sino en lo que él está viendo humanamente. Por eso que él dice, ¿no? Fíjese, por eso que él dice, justo hay que perece no en su justicia, por su justicia. ¿Cómo los justos perecen por su justicia?
Y luego dice, ya hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Cómo? El impío alarga sus días por su maldad. Fíjese cómo sigue, ¿no? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Hermano, déjeme hacerle una pregunta, ¿no? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es malo ser demasiado justo? ¿Es malo ser sabio en exceso? ¿Qué dice usted? ¿Qué es el público? ¿Es malo ser demasiado justo? ¿Es malo ser sabio en exceso? Gracias. La idea cuando uno pregunta es que lo responda. Bueno, definitivamente no es malo eso. Entonces, ¿por qué Salomón está diciendo esto? Porque creo que Salomón, de alguna manera, guiado por el Espíritu Santo, en esta descripción de las cosas que él observó, estando lejos de Dios, está diciendo lo siguiente: cuidado. No se trata aquí de que seas demasiado justo en tu propia opinión, de que seas sabio en exceso, según tú mismo. No se trata de lo que aparentas, no se trata de lo que demuestras a otros, se trata de lo que verdaderamente está en tu corazón. De eso, en definitiva, se trata. Creo que probablemente Salomón tiene en mente el Proverbios capítulo 3, cuando dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Y un poquito más adelante dice: no seas sabio en tu propia opinión. No se trata de lo que tú dices de ti mismo. No, que yo soy demasiado bueno, soy demasiado justo, soy demasiado correcto. Recordaba que en una ocasión, ve que cuando van a haber bautismos, entre paréntesis, hermanos, quisiéramos tener bautismos. 6 candidatos, 6 personas que quisieran ser bautizadas, acérquense a mí a hablar, por favor. Ve que los bautismos generalmente le pedimos a personas que compartan un poco de su testimonio, de cómo fue que conocieron al Señor, cómo fue que vivieron al Señor. Recuerdo que en una ocasión, escuchando el testimonio de una persona, a mí me quedó la sensación más bien de que él era como una condecoración en el pecho de Cristo, una estrella. ¿Tú has visto que a los militares los condecoran por las cosas buenas que hacen? Se le ponen ahí y ellos lucen con orgullo su estrella, sus condecoraciones. Él siempre había sido bueno. Siempre fue correcto, nunca le hizo mal a nadie, nunca le hizo daño a nadie, siempre le ayudó, siempre cooperó, siempre colaboró, era el mejor vecino de su cuadra, era el mejor apoderado de su colegio, era el mejor padre de su familia, era el mejor hijo de su familia, era aquí, era allá. Y decía: ¿cómo llegó al Señor esta persona? Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, es bien difícil que seamos salvos, ¿no? Es bien difícil que entendamos, que comprendamos la necesidad que tenemos de un Salvador. Este hombre casi era como una condecoración en el pecho de Cristo. Cristo lo iba a lucir con orgullo en el cielo. Creo que Salomón en el verso 16 habla un poco de eso, ¿no? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. No te alabe tu propia boca. Que te alabe el extraño, no tu propia boca. ¿Cuántas veces lamentablemente nos alabamos nosotros a nosotros mismos? No dejamos que otros hablen de nosotros. Creo que en un sentido, Salomón lo que nos está diciendo acá es esto: no confíes en ti mismo, no dependas de ti mismo. No es tu justicia, la justicia de Cristo. No es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. En definitiva, creo que Salomón está haciendo esto, nos está exhortando a ser cuidadosos con esa justicia y sabiduría
que son visibles en la superficialidad de la apariencia, pero que en definitiva no echan raíces y no tienen firmeza en la profundidad del carácter. Usted me ha escuchado decir más de alguna vez, ¿no? Esas personas que hablan bonito, pero que actúan feo. Creo que Salomón en un sentido está exhortando eso. Ahora, avanzando un poco más, no vamos a ir más allá en el pasaje, pero simplemente creo que hay un texto que está en el corazón de esta sección, desde el verso 15 hasta el verso 29, está en el corazón, y que en un sentido es el centro de este pasaje, que nos va a ayudar a entender todo el pasaje. Ahora y cuando retomemos en enero, nos va a ayudar a entender. ¿Sabe cuál es? Verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, nunca peque. ¿Sabe lo que hace Salomón, no? Salomón está describiendo todo lo que él vio cuando estuvo lejos del Señor, con un corazón idólatra, adorando y siguiendo dioses ajenos, dioses que no son el Dios verdadero, esos dioses que sus mujeres trajeron a su corazón, a su palacio, a su reino. Eso es lo que está haciendo Salomón, describiendo esa época. Y en esa época del tiempo, Salomón dice esto, ¿no? Y concluye esto de alguna manera. Concluye diciendo: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y eso se complementa con el versículo final, 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Pero qué es lo que hizo el hombre? Ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó a Adán santo, puro. En teología hay un concepto que se llama santidad pasiva. Adán fue creado en santidad pasiva, pero esa santidad tenía que ser probada. Y cuando la santidad fue probada por Satanás, Adán no pasó la prueba. Y como él no pasó la prueba, el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Todos somos pecadores. Y desde ese momento en adelante de la historia, todos nosotros somos como lo que dice el verso 20, ¿no? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Podemos hacer el bien? Sí. ¿Podemos no pecar? No. ¿Por qué pecamos? Como hombres, ¿fuimos creados rectos? No. Adán sí. Nosotros no. Lamentablemente nosotros, como dice el verso 29, buscamos las perversiones. Dice el apóstol Pablo, y con esto vamos terminando. Dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe lo que hace el hombre, no? Pretende establecer su propia justicia por sobre la justicia de Dios. Salomón está describiendo en definitiva aquellas cosas que Dios, siendo un idólatra, recuerde eso, téngalo bien presente. Salomón está describiendo aquellas cosas que él vio siendo un idólatra, estando lejos de Dios. No son cosas gratas. Lo que vamos a ver hasta el final del pasaje no son cosas gratas. ¿Sí? Y probablemente son cosas que nosotros en algún momento de nuestra propia vida también hemos visto. Pero también Salomón nos recuerda una cosa, que así como Salomón estuvo lejos de Dios, él pudo volver a Dios. Y probablemente muchos de nosotros hemos estado lejos de Dios en algún momento de nuestra vida y hemos podido volver a Dios. Y eso nos debe recordar que debemos dar gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Y si el día de mañana, hermano, llega alguien que estuvo lejos de Dios
O si usted sabe de alguien que está lejos de Dios hoy día, no lo juzgue, no lo critique. Ore por él. Muéstrele amor. Mírenlo con ojos de misericordia, no con ojos de juicio. Porque algún día usted también estuvo en esa posición. Y hoy día está en esta posición. No por usted. No porque usted sea justo. No porque usted sea bueno. Sino porque Dios es lleno de gracia y lleno de misericordia. Salomón nos enseña eso. Él tuvo un corazón idólatra, pero volvió al Señor. Vamos a orar, vamos a terminar.